Hola amigos, ¿sabían que muchas veces creemos que la paz llegará cuando todo esté bien, cuando no haya problemas, cuando todo esté en calma? Pero ¿y si te dijera que la paz no es un lugar ni una circunstancia, sino una forma de vivir? Hoy quiero contarte la historia de un rey que tenía todo y aún así no podía encontrar paz en su corazón. Hasta que una simple pintura le enseña algo que cambiaría su vida para siempre y la de todo su reino. Escúchala hasta el final, porque puede que te veas reflejado en ella. Hace muchos años, en un reino rodeado de montañas y atravesado por ríos cristalinos, vivía un rey conocido por su sabiduría, pero también por su inquietud. A pesar de tener riquezas, poder y respeto, el rey no lograba encontrar algo que para él era más valioso que todo eso: la paz. No la paz de los tratados ni la ausencia de guerras, sino esa calma profunda que permite dormir sin preocupaciones, respirar sin miedo y vivir sin que el alma esté constantemente agitada. Un día, después de una noche especialmente larga e intranquila, el rey tomó una decisión. Mandó a convocar a los mejores artistas del reino y anunció: Ofreceré una gran recompensa a aquel que sea capaz de representar en una pintura la paz perfecta. La noticia se extendió rápidamente. Pintores de todos los rincones llegaron al palacio con sus obras. Algunos eran jóvenes llenos de ilusión, otros, maestros reconocidos que buscaban dejar su legado. Durante días, el gran salón del castillo se llenó de colores, paisajes y emociones plasmadas en lienzos. Había pinturas de praderas infinitas, donde el viento parecía susurrar suavemente entre la hierba. Otras mostraban atardeceres dorados, con el sol despidiéndose lentamente en el horizonte. También había escenas de familias felices y niños jugando, otras de mares en calma, y todo aquello que, a simple vista, parecía transmitir tranquilidad. El rey observaba cada obra con detenimiento. No se dejaba llevar por la belleza superficial, buscaba algo más profundo, algo que resonara en su interior. Pasaron los días, y finalmente, solo 2 pinturas quedaron como finalistas. La primera era sin duda una obra impresionante. Mostraba un lago completamente sereno, tan quieto que parecía un espejo perfecto, en el que se reflejaban unas majestuosas montañas cubiertas de nieve, firmes e imponentes. El cielo era de un azul puro, adornado con ligeras nubes blancas que parecían flotar sin prisa. Todo en esa pintura transmitía armonía, silencio, equilibrio. Cuando los cortesanos la vieron, muchos asintieron de inmediato. Esa es. Eso es la paz perfecta. El rey también la contempló durante largo rato. Era hermosa, sin duda, pero en su mirada había una ligera duda, como si algo faltara. Luego pasó a la segunda pintura, y la reacción fue completamente distinta. Al verla, algunos incluso fruncieron el ceño. La escena mostraba unas montañas abruptas, rocosas, casi amenazantes. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, pesadas, como si estuvieran a punto de romperse, y de hecho lo hacían. Una tormenta intensa caía sobre el paisaje. Rayos atravesaban el cielo. Truenos parecían sacudir la tierra. Y una violenta cascada descendía con fuerza por la montaña, formando un torrente espumoso y descontrolado. Esto no es paz, Murmuraron algunos. ¡Eso es caos! Pero el rey no dijo nada. Se acercó más. Observó con detenimiento cada detalle, y entonces lo vio. Detrás de la cascada, casi oculto, había una pequeña grieta en la roca. En ese espacio inesperado crecía un delicado arbusto, firme a pesar de la tormenta. Y en ese arbusto había un nido, y dentro del nido, un pequeño pajarito. El ave estaba allí, tranquila. No parecía asustada por el ruido del agua ni por los relámpagos. No intentaba huir. No luchaba contra la tormenta. Simplemente permanecía en calma. El rey, luego de permanecer largo rato contemplando la pintura, sonrió. Días después, todo el reino se reunió para escuchar el veredicto. La expectativa era alta. Muchos ya daban por ganadora la primera pintura. El rey se levantó de su trono y dijo: La pintura ganadora es la segunda.
Un murmullo recorrió la sala. Todos quedaron muy sorprendidos y ni siquiera podían entenderlo. Entonces el rey continuó. Muchos creen que la paz es la ausencia de problemas. Un lugar sin ruido, sin dificultades, sin dolor, como ese lago en calma. Pero esa no es la verdadera paz. Porque la vida no es un lago inmóvil. La verdadera paz es como ese pequeño pájaro. No significa que no haya tormentas. No significa que no haya ruido, miedo o incertidumbre. Significa que incluso en medio del caos nuestro corazón puede permanecer en calma. El salón quedó en silencio, porque en ese momento todos entendieron algo. La paz no es lo que ocurre fuera de nosotros, sino lo que logramos mantener dentro, a pesar de todo. Y desde aquel día, no solo el rey cambió su forma de ver la vida, sino también todo aquel que escuchó su historia. El guardia del castillo, que vivía siempre en tensión, temía equivocarse, perder su puesto y fallarle al rey. Aquella noche, después de escuchar el veredicto, se dio cuenta de que no necesitaba que todo esté bajo su control para estar en paz. Desde entonces, siguió cumpliendo su deber, pero sin miedo constante. Sonreía más, y curiosamente, cometía menos errores. María, la campesina del valle, trabajaba la tierra y dependía del clima. Cada vez que el cielo se nublaba, su corazón se llenaba de angustia, pero recordó la tormenta de la pintura y al pequeño pájaro. No podía controlar la lluvia, pero sí su actitud. Así que dejó de vivir anticipando desgracias. Aprendió a aceptar los días buenos y los difíciles con la misma serenidad. Y por primera vez en años, volvió a cantar mientras trabajaba. Julián, el comerciante del mercado, era un comerciante ambicioso. Si un día vendía poco, se desesperaba. Si otro ganaba más que él, se frustraba. Vivía en una montaña rusa emocional. Tras escuchar al rey, entendió que su paz no podía depender de sus ventas. Siguió trabajando, sí, pero dejó de compararse. Y al hacerlo, descubrió algo inesperado: disfrutaba más su oficio. Elena era una madre preocupada. Tenía un hijo pequeño y vivía con miedo constante a que enfermara, a que sufriera, a no poder protegerlo siempre. Pero aquella historia le cambió la mirada. Comprendió que no podía eliminar todas las tormentas de la vida de su hijo, pero sí enseñarle a ser como el pájaro. Dejó de vivir desde el miedo y empezó a vivir desde el amor. Y el propio rey, quizás fue quien más cambió de todos. Los problemas no desaparecieron. Las decisiones difíciles seguían llegando. Las preocupaciones también. Pero algo dentro de él era distinto. Cada vez que sentía la inquietud regresar, cerraba los ojos y recordaba a aquel pequeño pájaro en medio de la tormenta. Y entonces respiraba y encontraba, poco a poco, esa paz que siempre había buscado. Porque al final, la vida nunca deja de tener tormentas. La verdadera paz no consiste en huir de ellas, sino en aprender a permanecer en calma mientras la lluvia cae. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta historia. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero que este mensaje les haya servido de algo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!